Continuamos con el desarrollo del curso virtual de Geometría Preuniversitaria. Estamos viendo el capítulo 7, circunferencia, la resolución de problemas. Problema número 11, hallar X si O es el centro de la circunferencia. Tenemos la gráfica ahí, entonces, solución. Trazamos desde un punto exterior, ¿no? Ahí, una tangente a la circunferencia y luego trazamos el radio desde el origen, desde el centro de la circunferencia hacia la tangente, de tal manera que tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Luego con eso ya podemos utilizar, ¿no?, la ecuación siguiente, 5x, ¿no?, sería 2x más 2x, 4x más este x de acá, 5x, más los 90 grados igual a 180, ya que todo triángulo, sus medidas internas es 180 grados. De ahí despejamos x, ¿no? 90 pasa restando, sería 180 menos 90, 90. Y luego pasamos a dividir 5x igual a 90, x sería 90 entre 5. Dividiendo 90 entre 5, x nos da 18 grados. Respuesta a la D, la D de dedo. Problema 12, ¿no? Se tiene un triángulo rectángulo de semiperímetro 16 centímetros y de inradio 4 centímetros. Calcular la longitud de su hipotenusa, ¿no? Entonces, tenemos que el semiperímetro es 16. Eso significa que A más B más C es entre 12 es igual a 16, ¿no? Eso es el semiperímetro. Y el radio es 4, ¿no? Entonces el perímetro sería A más B más C sobre 2 entre 16. Pasamos multiplicando al segundo miembro el 2, sería 16 por 2, 32. Eso sería el perímetro entonces. Perímetro mide 32. Ahora aplicamos el teorema de Poncelet, que dice que A más B, o sea, los catetos, más la hipotenusa, más 2 veces el inradio, ¿no? Si cumple esa ecuación. Ecuación 2, reemplazando 1 en 2, reemplazando eso de acá en 2, ¿no? Sería A más B más C igual a 32, ¿no? Entonces, A más B menos C, este C pasamos hacia acá, ¿no? Hacia el primer miembro. Sería entonces 32 menos C va a ser igual a C más 2 veces el inradio, 4, ¿no? De acá despejamos C, sería C pasa hacia acá, sería 2C, 12, 2 por 4, 8, menos 32, 24, 24 entre 2 es 12, ¿no? C sale 12, ¿ok? Solucionado el problema, ¿no? 12. Vamos ahora a resolver la teoría de ángulos asociados a la circunferencia.
ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Un ángulo central de una circunferencia es un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. La medida en grados de un arco menor es igual a la medida del ángulo central correspondiente, ¿no? Entonces, tenemos el origen, el centro de la circunferencia, ¿no? Trazamos el segmento A y el segmento B y tenemos acá el ángulo X y el arco θ, ¿no? En la figura dice el ángulo AOB, el ángulo AOB es el ángulo central, ¿no? Es el ángulo central. Se cumple que X es igual a θ, ¿no? Que ese ángulo X es igual a este arco θ, ¿no? Sea C la circunferencia y sean AB los extremos de un diámetro, ¿no? Una circunferencia, semicircunferencia A, B, es la reunión de A, B y los puntos de C, que están en un semiplano dado de arista AB. Los puntos A y B son los puntos extremos de la circunferencia, ¿no? Entonces tenemos ahí la circunferencia y el segmento AB, ¿no? Entonces la medida en grados de la semicircunferencia es 180, ¿no? AXB es 180 o AB es 180, ¿no? Medida de AXB es igual a 180. Ángulo inscrito, ¿no? Ángulo inscrito. Su vértice se encuentra sobre la circunferencia. Entonces trazamos una circunferencia, trazamos el punto P, ¿no? Ubicamos el punto P, luego trazamos dos cuerdas, PA y PB, ¿no? Dos cuerdas. La medida del ángulo inscrito, o sea, X es igual a la mitad de la medida del arco comprendido entre sus lados. ¿Cuál es el arco? Este de acá, ¿no? Entonces dice en la figura el ángulo A, P, B, ángulo inscrito, se cumple que X es igual a θ medios, ¿no? X es igual a θ medios, ¿ok? Ángulo semi inscrito, ¿no? Semi, no inscrito, sino semi. Trazamos entonces una circunferencia, ¿no? Ubicamos el punto P, por la cual hacemos pasar una recta tangente, ¿no? Una recta tangente. Y de ese mismo punto P trazamos una cuerda, ¿no? Listo, entonces dice, el vértice se encuentra sobre la circunferencia, sus lados son una tangente y una cuerda, ¿no? La medida del ángulo semi-inscrito, o sea, el X, ¿no? Es igual a la mitad del arco correspondiente a la cuerda, ¿no? Entonces, en la figura, ángulo A, T, B es igual al ángulo θ sobre 2, ¿no? ¿Ok? X entonces es igual a θ medios.
ángulo exinscrito, ¿no? Trazamos una circunferencia, ubicamos el punto P, por la cual hacemos pasar una recta secante, ¿no? Luego del punto P trazamos una secante y luego nos va a generar un ángulo X, ¿no? Dice entonces, su vértice se encuentra sobre una circunferencia. Este ángulo es adyacente suplementario de un ángulo inscrito, ¿no? En la figura B, P, Q, ¿no? Ángulo X inscrito es igual a ¿qué? A teta medio, ¿no? Donde teta es este arco que está acá, ¿no? Ángulo interior, ¿no? Trazamos la circunferencia, dice el vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. Sus lados son dos segmentos de cuerda. La medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos comprendidos entre sus lados y las prolongaciones de los lados, ¿no? Listo, entonces trazamos dos segmentos, ¿no? De esta manera y vamos a tener un ángulo X, ¿no? Y esto nos va a generar dos arcos, teta y beta, ¿no? ¿A qué va a ser igual entonces X? X va a ser igual a este arco teta más este arco beta sobre 2, ¿no? ¿Ok? X entonces teta más beta sobre 2, ¿no? Ángulo exterior, ¿no? Trazamos una circunferencia y luego desde un punto exterior trazamos dos secantes, ¿no? Y tenemos un ángulo X, nos genera un arco beta y un arco teta, ¿no? Dice, su vértice es exterior a la circunferencia. Sus lados pueden ser dos secantes, una tangente y una secante o dos tangentes, ¿no? Puede ser dos secantes, en este caso es dos secantes, pero también puede ser una tangente y una secante, ¿no? O sea, una secante y otro tangente acá. O puede ser una secante o dos tangentes también, ¿no? La medida del ángulo interior es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos comprendido entre sus lados, ¿no? Entonces, X va a ser igual al arco teta menos el arco beta sobre 2. X teta menos beta sobre 2, ¿ok? Segundo caso, en este caso es una secante y una recta tangente, ¿no? Trazamos la circunferencia y luego trazamos
la tangente y luego la secante. Y este ángulo X va a ser la misma fórmula, ¿no? X va a ser igual a teta, el arco más grande menos el arco menor, que es beta, ¿no? Sobre 2, ¿ok? Y tercer caso, los dos son tangentes, ¿no? Entonces, trazamos la circunferencia, ¿no? Y luego trazamos las rectas tangentes y tenemos un ángulo X que va a ser igual a teta menos beta, ¿no? ¿Ok? Ángulo X va a ser igual entonces a teta, al arco teta menos el arco beta. También podemos afirmar que este X más beta es igual a 180, ¿no? X más beta, 180, ¿ya? Este de acá solo en el tercer caso, solamente en este caso, ¿ok? En los dos anteriores no. Propiedades. La semicircunferencia, ¿no? Esta de acá, es el arco capaz de los ángulos que miden 90 grados, ¿no? Si P es un punto de la semicircunferencia, AB es el diámetro, entonces teta mide 90 grados, ¿no? Listo. Entonces, teta acá, al trazar una recta, siendo este semicircunferencia, entonces este es el diámetro, ¿no? Si unimos el punto A con el punto P y el punto P con el B, este ángulo teta siempre va a ser 90 grados, ¿no? Siempre y cuando AB sea el diámetro, para que sea semicircunferencia, ¿no? Si tenemos P, ¿no? Tenemos acá ya un cuarto de circunferencia, ya no una semi, y unimos este punto con el punto P, y de acá también unimos con el punto P, se va a formar un ángulo, ¿ok? Y este es un cuarto de circunferencia, por lo tanto acá es 90 grados. Si acá es 90 grados, este es un cuarto de circunferencia y tomamos un punto cualquiera, ¿no? Ese ángulo que forma, ¿no? Al unir los vértices de esa semicircunferencia con este de acá, se va a formar un ángulo de 135, ¿ok? Si P es un punto del cuadrante, entonces teta vale 135. ¿Ya? Siempre que se una esa semirrecta con el punto P, ¿no? Propiedad de los ángulos inscritos en un mismo arco, ¿no? Todos los ángulos escritos en el mismo arco son congruentes, ¿no? Entonces, si trazamos la circunferencia, luego trazamos S2, dos cuerdas, ¿no? Se nos forma un ángulo alfa, ¿no? Con este arco. Si trazamos este segmento y esto, ¿no? También tienen el mismo arco, ¿no? Este de acá, con este acá, su arco es esta, ¿no? Y de acá, esta con esta,
es el mismo arco, ¿no? Dice entonces, todos los ángulos escritos en el mismo arco son congruentes. Entonces, alfa va a ser igual a beta, ¿no? Alfa igual a beta. Listo. Igual, trazamos una circunferencia, trazamos acá el ángulo alfa, ¿no? Las cuerdas, trazamos acá las cuerdas y su arco es este, arco AB. Si trazamos de acá hacia A y hacia B, tenemos un ángulo beta, pero sigue siendo el mismo arco. Si agarramos este punto y trazamos al punto A y al punto B, este ángulo, que no está determinado acá, sigue siendo su mismo arco. Si agarramos un punto de acá al A y al B, es el mismo arco. O sea, todos estos ángulos que hemos determinado acá tienen el mismo arco AB. Por lo tanto, podemos concluir que alfa, este ángulo alfa, es igual a este ángulo beta y esto es igual a este ángulo de acá que no he determinado. Por eso le hemos puesto punto suspensivo, cualquier otro punto, más esto va a ser igual al ángulo teta, ¿no? ¿Ya? Listo. Queda claro entonces para el examen. 4, si T es un punto de tangencia, ¿no? Trazamos entonces la circunferencia, luego la tangente en el punto T, trazamos entonces dos cuerdas, ¿no? Uno hacia T y otro hacia otro punto, con un ángulo alfa, y con la tangente vamos a tener otro ángulo beta. Dice que alfa va a ser igual a T, ¿no? Beta, ¿no? ¿Ok? Para dos circunferencias tangentes interiores, también va a ser entonces trazamos una, trazamos otra semicircunferencia tangente a la más grande, ¿no? Y se unen en este punto, ¿no? Entonces hacen tangente las dos circunferencias. Si de ahí tenemos otro punto, trazamos una cuerda T, B, ¿no? Y ese va a formar, tenemos dos arcos, ¿no? El Q y el P. Dice medida del arco TPB, dice va a ser igual a la medida del ángulo TQA, ¿no? Ya, listo. Para dos circunferencias tangentes exteriores, ¿no? Ya son tangentes, pero exteriormente las dos circunferencias, ¿no? La roja es tangente a la azul, ¿no? Y trazamos una cuerda, ¿no? Que pase por el punto de tangencia. Entonces dice medida del arco A, T, P va a ser igual a la medida del arco T, Q, B, ¿ok? TQB. 7. Si T es punto de tangencia, ¿no? Tenemos igual dos circunferencias y trazamos un punto, una cuerda PQ y paralelo otra cuerda A, B. PQ es paralelo a AB, ¿no? PQ es paralelo a AB, ¿no?
8, si P y T son puntos de tangencia, ¿ya? Tenemos ahí dos circunferencias, ¿no? Que hacen tangencia en el punto P, ¿no? Y trazamos, ¿no? Del punto P dos cuerdas, PA y PB, PC. Y tras unimos con AC nos va a formar un triángulo. Luego trazamos un PB, ¿no? Y nos va a formar ángulo alfa y beta, ¿no? Entonces dice que si se cumple eso, ¿no? Alfa va a ser igual a beta, ¿no? 9. Si A, B, C son puntos de tangencia, miren, tangente acá y tangente de las dos circunferencias en B, ¿no? Y se forma un ángulo X, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, si A, B, C son puntos de tangencia, entonces este X de acá vale 90 grados, ¿no? Tenemos ahí circunferencia mayor, circunferencia menor, la recta tangente a ambas circunferencias, ¿no? Y unimos los desde el punto de tangencia B a C y de B a A y tenemos un ángulo X. Ese X, ¿no? Es 90 grados, ¿no? 90 grados. Propiedad de sombrerito, ¿no? Sombrero. Tenemos una circunferencia y trazamos tangente a esa circunferencia de un punto exterior, ¿no? Dos tangentes, ¿no? Tangente PA y tangente PB. Se nos forma un ángulo alfa. Dice entonces que alfa más teta es 180 grados. Ya lo habíamos visto, ¿no? Y beta, vamos a aumentar acá, beta menos alfa también es 180 grados. Beta menos alfa es igual a 180 grados, ¿ya? Una más. 10, si A y B son puntos de tangencia, acá, A y B son puntos de tangencia, ¿no? ¿Qué pasa? Si unimos esos puntos de tangencia, se forman dos ángulos, alfa y teta, ¿no? Dice que entonces alfa va a ser igual a teta, ¿ya? Siempre y cuando estas sean puntos de tangencia. También puede pasar así, ¿no? Así y así, ¿no? Y unimos esos dos así. También van a tener sus puntos de tangencia, entonces también se va a cumplir. Esos ángulos que forman van a ser iguales, ¿no? Continuamos entonces. 12. Si las circunferencias son congruentes, se cumplen. Si estas dos son congruentes. Tenemos dos circunferencias congruentes, significa que sus radios
son iguales, por lo tanto, ¿no? Se forma dos arcos acá, el arco X y el arco Y. Esos dos arcos van a ser iguales, ¿no? X igual a Y. 13. Si O1 y O2 son centros, O1 y O2 son centros de dos circunferencias, ¿no? Además, M es punto medio, M es punto medio de esta tangencia de AB, ¿no? Se cumple que la medida del ángulo O1, esta O1, M, O2 es igual a 90 grados. O sea, esto de acá mide 90 grados. Entonces tenemos circunferencia 1, circunferencia 2, trazamos una tangencia a esas dos, AB, ¿no? Unimos O1 con O2 y ese punto en M va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, nos pueden trazar ahí dos rectas donde acá nos pide calcular X, ¿no? Este ángulo de acá. Y nos pueden dar como dato eso 150, ¿no? Si este ángulo mide 150, hállame X, ¿no? Pueden decir, pero ¿cómo voy a...? Falta datos, ¿no? No es que unimos este triángulo, entonces por ángulos de llanos, si este 150, esto mide 30, ¿ok? Trazando acá haciendo acá un triángulo, este vale 30, ¿ya? Si este vale 30 y este 90, ¿no? Por ángulos exteriores de un triángulo, 90 más 30 es 120, entonces X mide 120. O si quieren, 30 más 90, 120. ¿Cuánto mide el de acá? 60. Si este mide 60 y estos son llanos, 60 para 180, 120, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Eso puede, y así puede tener muchas otras aplicaciones, ¿no? Entonces es ya cuestión de ustedes, queridos alumnos, que practiquen, que se den así ejercicios, se inventen ejercicios, ¿no? Y puedan practicar, porque la teoría está dada y ustedes son los artífices de construir sus propias prácticas que sean las más complicadas si quieren ingresar a la uni, ¿no? O a San Marcos, ¿no? Eso es, ¿no? Cuando ya tienen una teoría, pues ustedes inventan los ejercicios, ¿no? Para eso ya hemos estudiado los triángulos, ¿no? Cuánto mide los ángulos interiores de un triángulo, porque eso es lo que yo estoy aplicando acá, ¿no? Y el ángulo llanos, ¿no? Por cualquiera de los sale. Utilizando ángulos llanos, utilizando triángulos, medida de triángulos internos o utilizando propiedad de triángulo exterior, ¿no? Una vez ya hallado este de acá y esta propiedad de 90 graditos, ¿no? ¿Ok? Problema 1. Calcular X si la medida del arco AC es 104, ¿no? 104. Tenemos entonces la circunferencia, ¿ok? Trazamos el arco, el BA y BC, ¿no? Y este ángulo dice que es 4X y este arco 104.
entonces la medida de C AB va a ser igual a la medida de AC sobre 2, ¿no? Acá entre 2. Medida del ángulo entonces C AB, ¿no? CAB o CBA, ¿no? Va a ser igual a 4X y MAC es 104 entre 2, ¿no? Desarrollando eso, nos sale X igual a 13 grados, ¿ok? Respuesta, la D de dedo. Aplicación de las propiedades, ¿no? Tenemos ahí problema 2, calcular X, ¿no? Si medida de BC, arco, BC dice de acá, es 120 grados, ¿no? Como el ángulo ABC es un ángulo semiscrito, entonces aplicamos la propiedad, ¿no? Tenemos ahí trazamos el círculo, trazamos la tangente, trazamos la cuerda y aplicamos, ¿no? Medida de ABC. ABC es el ángulo, ¿no? Que mide 3x. Dice ese va a ser igual a medida del arco BC. BC que vale 120, ¿no? Entre 2 sería 3, pasa dividiendo 120 entre 6, ¿no? X entonces vale 20, ¿ok? X vale 20. Tenemos problema 3, calcular X más Y, ¿no? X más Y. X más Y. Resolución por la propiedad de ángulo inscrito, se obtendrá que X es 40 entre 2 igual a 20, ¿no? Entonces, propiedad dice que X, este ángulo, X vale 40, ¿no? Sería entonces el X 40 entre 2, 20, ¿no? Ahora el otro, el Y, tiene el mismo arco, tiene el mismo valor, 40 entre, y entonces también va a ser 40 entre 2, 20. Entonces, como nos pide, ¿no? La suma de X más Y sería X más Y, 20 más 20, 40, ¿no? Problema 4, calcular X, ¿no? X es el ángulo del punto exterior de la circunferencia, ¿no? Entonces nos dice que esta medida es 30 y este es 80, ¿no? Por propiedad del ángulo exterior se obtendrá que X es igual a ¿qué? A 80 menos 30 entre 2, 25 grados, ¿no? Entonces trazamos la circunferencia, trazamos desde un punto exterior dos segmentos que nos va a formar ahí dos cuerdas, ¿no? Y ese propiedad es X es 80 menos 30 entre 2, ¿no? 80 menos 30 entre 2. Sale 25, ¿ok? Listo. Hasta ahí. Luego continuamos con el problema número 5. Gracias.